El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tomen asiento. Aquí hay algo importante que nosotros tenemos que analizar. Y todo lo que he venido diciendo trae una cola, trae una dirección. Hay algo sumamente importante que nosotros debemos de aprender. Quisiera que no se perdieran estos cultos, que tengo 10 páginas de este mensaje, 10 páginas de este tema, para que lo puedan analizar. Yo quiero decirles que en esta vida que vivimos, ¿verdad? Una vez termine, sea cumplida la palabra de profecía, en este mundo no va a quedar nada. Todo se va a quedar, ¿verdad? Llegará un día cuando yo voy a ser separado de mis hijas, de mi esposa, de mi hijo, de ustedes, ¿verdad? Y todos vamos a ser separados. Y una vez partamos de esta tierra, todo se va a terminar, ¿verdad? Todo se va a quedar. Los que sobrevivan pues seguirán analizando el tema. Pero el que no esté, pues entonces ha cumplido con lo que Dios tenía previsto para él, ¿verdad? Todo es así. Entonces, más allá de esto, del entorno que vivimos, hay algo que vale más de todo, que es la palabra del Señor y lo que nosotros hagamos para Él, ¿verdad? Quiero invitarlos a que se congreguen más. Solamente si hay una circunstancia que no se puede, pues no se puede, pero no dejemos la iglesia por actividades que son pasajeras, que no tienen ningún provecho ni ningún beneficio. Un paseo lo podemos dar en cualquier momento. Yo después del culto me fui a pasear el domingo pasado. No veo la necesidad de perderse un culto por un paseíto. No le apoyo eso. No se lo apoyo. Menos Dios. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. Punto importante. ¿Qué dice la Biblia? Que el que no cree, ¿qué dice? Es condenado. ¿Verdad? Dice que es el que no cree. Amén. ¿Cuántos creen esta mañana? Digámoslo del corazón. ¿Cuántos creemos de esa palabra? Dice, el que en él cree no es condenado. ¿Ves? Amén. ¿Qué es condenación? Condenación es como quien dice, este cerdito está listo para diciembre. En diciembre se muere, hacemos los tamales, hacemos los chicharrones y hasta ahí llegó. Está destinado. No hay manera que se salve. Amén. Eso le pasa al que no cree. El que cree se desata, porque el no creer es una atadura, imagínese usted.
Imagínense que el creyente puede decir amén, puede estar en la iglesia, puede ser nombrado diácono, puede ser nombrado predicador, puede ser nombrado músico, lo que sea. Y aún siendo el incrédulo más incrédulo. Amén. ¿Verdad? Por eso es que Jesús Dios lo hizo bien todo. El que en él cree no es condenado. Entonces, la única manera de librarse de la condenación es creer. Amén. Por eso cuando Pedro estaba predicando, que lo hablé el domingo, ya se me olvidó el lugar donde estaba, creo que en casa de Cornelio. Me corrigen si me equivoco, los hermanos que me escuchen, pues es que no me recuerdo ahorita. Pero él estaba en un lugar predicando y dijo él, mientras Pedro hablaba de estas cosas, dice, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que estaban. Amén. Eso significaba que la unión de Dios había llegado a los que estaban creyendo. Después dijo que sean bautizados ya estos que han recibido el Espíritu Santo. Eso significaba que ellos estaban salvos. Habían sido salvos. Porque el bautismo es una obediencia. Y el bautismo nos pone en el camino. Cuando el hombre se bautiza, queda limpio de pecado, queda el vaso limpiecito. Entonces depende de lo que el vaso se llene, después del bautismo, así mismo va a actuar. Por eso ven que aquí los bautizamos y cuando los buscamos no están. Es porque el vaso se llenó de un montón de suciedad. Y una de las cosas que se llenó fue de incredulidad. Y esa incredulidad los condena. Y algo que es importante, que siempre lo he dicho, podrá ser un creyente muy fino, de buena letra, de buen hablar, de buen parecer, podrá ser muy adinerado, muy letrado, pero en el momento que se ponga en contra de su pastor, va a fracasar. Va a fracasar. Lo que va a intentar es hacer daño a la iglesia, hacerle daño a los creyentes. En el momento que él se pone en contra de su pastor, aunque él no diga nada, aunque él lo haga silenciosamente, aunque lo haga internamente, que se ponga en contra de su pastor, dice el hermano Branham, va a fracasar. No hablo de lo material, seguirá siendo el mismo letrado, seguirá siendo el mismo hombre educado, el mismo adinerado, pero muerto en espíritu. Amén. Al cual el rebaño, la oveja, tiene que ponerle atención y ponerle cuidado. No vaya a ser y le cause un daño irreparable. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dice el hermano Abraham, si usted ve que su pastor está equivocado, apóyelo, dice. Apóyelo. Si usted ve que su pastor se equivocó, apóyelo. Y quédese al lado de su pastor. No se quede al lado de su incredulidad. Amén. Ahí donde hay silencio, ¿verdad? Ahí donde hay silencio. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Esas son las cosas que no entendemos de Dios.
Pero ¿cómo voy a apoyar al pastor yo? Pues si el pastor se equivocó, hombre. No, el hermano Branham dice que tiene que apoyar. Quédese al lado de él, dice, y apóyelo. No se ponga en contra de él, porque va a fracasar. Es una maldición. Es una maldición que se puede convertir en una enfermedad física. Escucha hasta dónde es peligroso. Se puede convertir en una enfermedad física, irreparable, incurable, por ponerse en contra del hombre que Dios tiene para su ministerio. Y no estoy hablando solo de mí, estoy hablando para todas las iglesias donde se predica su palabra. Porque Jesucristo dijo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces no le estoy diciendo de una manera singular, individual, le estoy diciendo de una manera plural, universal, aún hasta para las denominaciones, para todo aquel que escucha su palabra. Entonces, creyendo desde el corazón, ahora esto no es solo que usted dice, ay hermano, yo creo la palabra. Sí, claro, yo creo que todos creemos la palabra. Mentalmente sabemos que esta es la palabra del Señor. Amén. Mentalmente, físicamente, mentalmente sabemos que existe un Dios. Sabemos que Cristo murió en la cruz. Pero creemos esta palabra desde nuestro corazón. O sea, quedarnos al lado de la palabra. Quedarse al lado de su palabra. Creer su palabra es el principio de que nos vamos a quedar al lado de su palabra. Amén. Porque el no quedarse al lado de la palabra del Señor, ¿qué es? Condenación. Vamos a ir por un momento al libro de Marcos. No me pierda la escritura ahí, porque es la escritura que voy a usar durante este tiempo. Vamos a ir al libro de Marcos, el capítulo 14. Me ayuda, creo que el verso 16. Dice la palabra, donde dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. 16:15, ¿verdad? Ah, bueno, ahí estamos. Ajá, 16:15 dice, dijo Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Escuchó eso? Estas señales seguirán a los que creen. Nada más. Que son las señales que seguirían a la iglesia después de su partida de esta tierra. En un nombre echarán fuera demonios, hablarán en lenguas, tomarán en las manos serpientes y no les harán daño. Sobre el enfermo pondrán sus manos y sanarán. Pero ¿quiénes? Los que creyeren y fueren bautizados. Amén. O sea, es la vía correcta desde el creer. Cuando nosotros creemos la palabra, lo primero que nosotros anhelamos es ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Uno de los principios más evidentes del creyente que ha creído su palabra es cuando es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y ha perseverado. Esto no quiere decir que no vayamos a tener algún error o alguna caída. Claro que sí.
Y las caídas son para volverse a levantar con más fuerza. Las caídas son para hacernos entender a nosotros el error que cometimos o la falta que cometimos delante del Señor, porque eso duele. Entonces, que una caída no sea un desastre, que no sea una aniquilación de nuestra fe, ni nuestro amor hacia Dios. Que sea, mire, si usted va por el camino, ahora dígame una cosa, ¿quién de ustedes en esta mañana se quisiera caer? A ver, nadie. Yo jamás vamos a golpear, pero cuando vemos estamos en el suelo. Cuando vemos estamos en el suelo, raspados, golpeados. Yo un día iba con mi moto ahí bien tranquilo y en esos frenos di tres volantines y salí con la moto como que se iba volando. Pasé en todo el pavimento y solo me hice un chimoncito aquí otro aquí. Son la mano de Dios los puede librar a uno. Me quedé, estoy ahí caído, estoy ahí todavía, no, aquí estoy parado. Así son las caídas. Ahí hay que levantarse y hay que analizar lo que hicimos mal y decirle al Señor directamente: Señor Jesucristo, esto hice mal, Señor, esto es lo que sucedió. Ponerle todo en manos del Señor y decirle: Señor, debe hacer las cosas bien y perdóname. Y vuelves a levantar y camine hasta llegar. El Señor Dios no nos va a dar la salvación a nosotros por santos. No, Él no nos va a dar la vida eterna por santos ni porque lo merezcamos. Es por su amor. Y ese amor no cambia. Porque dice la Biblia que el amor todo lo perdona, el amor todo lo sufre, el amor todo lo siente, el amor es benigno, el amor es todo. El amor es el fruto del Espíritu Santo. El amor es la vida de Dios en nosotros. Si no tenemos eso, entonces Dios no está en nosotros. Pentecostés no ha estado con nosotros. Pasó de largo. ¿Me está entendiendo? Hacer las cosas de nuestro corazón. Que no sea desde que por la vista. Que no sea por lo que me hiciste. Que no sea por lo que te hice. Que no sea por lo que me has hecho ni por lo que me harás. Gloria al nombre del Señor. Ah, que el Señor no me bendice. No importa que no nos bendiga. Usted sírvale con amor. Si no lo ha sanado, usted dígale: Señor, gracias. Estoy contento como estoy. Síguele sirviendo con amor. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Gloria al nombre del Señor. No he empezado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Esta palabra "ya ha sido condenado" aplica desde antes de la fundación del mundo. Ya ha sido condenado. Cuando Él llega, cuando este elemento llega a la línea del creer, ya ha sido condenado. Entonces no va a creer. Solo la misericordia de Dios lo puede librar. Pero el que cree es porque ya ha creído. Es porque Él no ha sido nunca condenado. Y el no tener la condenación en Él, eso aplica y significa que Él no puede tener otra entidad dentro de Él, otra naturaleza, solo la naturaleza del creer. Y aquí no estoy hablando de cuántas cervezas se echó en el pasado, ni cuántas veces peleó en el pasado, ni cuánto pecado hizo. Él no está hablando de estas cosas. Él está hablando del que no cree. Amén.
¿Quedó claro? Por eso les estoy diciendo, cuando estaba estudiando las Escrituras, esto me estaba llenando y me estaba sirviendo, porque todo ministro, lo digo con toditita humildad, para ser un predicador del Evangelio, el predicador del Evangelio es un cordero cuidado desde su nacimiento. Por eso el Espíritu Santo le dijo al hermano Abraham: nunca fumes, nunca contamines tu cuerpo con nada, ni con mujeres, ni con nada, porque hay un ministerio para ti cuando seas grande. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Porque un ministro nace ministro. Él no se hace ministro por nadie. El ministro se hace ministro, el ministro nace ministro. Dice la Biblia que Moisés fue visitado en el vientre de la madre, y ahí Dios puso su don de profeta. Amén. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, me estaba llenando, porque decía yo: qué grande que es Dios, qué grande que es Cristo, y el amor tan grande que dejó todas estas cosas aquí secundarias de la salvación del creyente. ¿Entiendes? Lo está cantando. Que todas estas cosas que abordaron nuestra vida antes de venir a los pies de Cristo quedan anuladas por la sangre de Jesucristo. Aunque siempre se serán cosas que vivirán en nuestro interior, en nuestro interno, sabiendo que decimos: nunca pudiésemos ser dignos de administrar su palabra, ni siquiera venir aquí a decir: si lo que atas en la tierra lo atarás en el cielo, o lo que desatas en la tierra lo desatarás en el cielo. Ni siquiera. Pero la gran misericordia de Dios dijo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Amén. ¿Ves? Ha sido condenado porque no ha creído, dice, en el unigénito Hijo de Dios. Amén. ¿Escuchó eso? Ahora Dios en este tiempo está haciendo una limpieza. Dios está haciendo el trigo en este tiempo está siendo escogido. Dios está escogiendo los que van a ser guardados en el granero. Dios está sacando al que va a él a coronar con esa rellenura de su espíritu. Amén. Por eso que es muy importante ponernos en las manos del Señor y quedarse al lado de su palabra. Quedarse al lado de su palabra. No quedarnos al lado de ninguna otra cosa, sino al lado de la palabra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ves? Esa es la condenación que recibieron. ¿Y cuál es la luz? Es su palabra. Porque nosotros lo vemos en el capítulo 1 del libro de Juan. Dice: en el principio el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Este es el prólogo. El verbo eterno encarnado en el Hijo de Dios. Y el verbo era Dios. El verbo era su palabra. Amén. La verdad de Jesucristo
principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo fue hecho, Dios, este era en el principio con Dios. La deidad de Jesucristo. Libro de Juan 10:30, Hechos 1, 5 al 13. Puede encontrarlo, usted anotar las escrituras. Ahora, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Amén. Amén. Verso 7 dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz, el cual era la deidad eterna de Jesucristo. Amén. El eterno Dios encarnado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Para que hoy usted y yo tengamos esa vida de Dios encarnada en nosotros. Amén. Que es lo que hace el creer en nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dice en la Biblia? Que la condenación fue porque los hombres amaron más la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Y la Biblia dice que la luz resplandecía en las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, si las tinieblas no resplandecieron contra la luz, ¿por qué los hombres aman más las tinieblas que la luz? Hay un conflicto tan extraño aquí. Sí, hermano. Ve el conflicto mental que hay. Yo solo veo que el murciélago es el que ama las tinieblas. ¿Correcto? Pongámoslo ahí, un animalito. Pongámosle murciélago, por no decir algo más feo, porque existen cosas más feas que aman las tinieblas, que solo que las tinieblas aparecen. O sea, en las tinieblas donde aparecen las cosas más diabólicas que pueden existir. El ser humano no puede ver en las tinieblas. ¿Lo está captando? No sé por qué el hombre puede encontrar algo en las tinieblas. ¿Saben por qué estos hombres están amando más las tinieblas que la luz? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué vieron? ¿Qué habría ahí de bueno para poder amar las tinieblas? Escuche eso. Había una condenación. Había una condenación en ellos. Porque cuando Cristo vino a la tierra, lo rechazaron. Y sigue siendo rechazado. Cada vez que nosotros nos deslizamos, cada vez que hacemos algo premeditado, el pecado premeditado es el que se hace sabiendo que es pecado. Ese pecado premeditado. Ese es delito calificado. Ese es delito calificado. No tiene fianza, no tiene nada que se pueda hacer. Solo la misericordia del gran juez eterno. Solamente la misericordia del gran juez eterno. Por eso es que tenemos que creer desde nuestro corazón. ¿Qué es lo que puede hacer que eso quede anulado? Que usted crea infinitamente de su propio corazón que Él es un Dios de misericordia. Si no,
yo no puedo decir más nada. Que la conciencia nos diga a nosotros lo que sucederá, porque yo no tengo palabras para decirlo, ni tengo corazón para poderlo decir en esta mañana, sabiendo que usted y yo estamos en la misma condición, luchando por una salvación, una vida eterna, luchando por una sanidad. Debemos de orar mucho por nuestra familia, por nuestros hijos, los que no quieren, los que no desean servir a Dios. Yo deseara, mire, no es mentira, yo deseara venir aquí y dirigir los cantos, yo deseara saber tocar el piano y el bajo juntamente, ser uno como los que se ponen, no digo con sinceridad, mira que sí, soy sincero, como esos que se ponen, se amarran la batería aquí, se amarran en el dedo y el otro y empiezan y se ponen una cosa aquí y un grupo completo y empiezan a cantar. Yo deseara hacer ese, venir y pararme aquí y alabar al Señor, tener las fuerzas. Pero no lo tengo, soy sincero, no lo tengo. Si lo tuviera, le aseguro que lo hiciera, con todo el amor y con toda la dedicación. Amén. Párrafo 46 del mensaje en tu palabra. Dice, entonces él tiene un don profético que él envió a su iglesia en estos últimos días, dice, para estimular la fe de la gente. ¿Escuchó eso? ¿Y cuál es ese don perfecto que él envió a la iglesia? El amor que estaba en él. Porque según lo que le está diciendo, ya hay una fe adelante. Había una fe, hay una fe adelante para que ese don que él envía estimule la fe de la gente. Amén. ¿Cuál es ese don? Es el amor, la misericordia, lo que él demostró en la cruz del Calvario por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. ¿Está escuchando eso? El gran don que Dios envió a la tierra, esa era la persona de Cristo. Amén. Para que por él nosotros encontráramos el camino, la verdad y la vida. Para poder llegar al Padre y para poder alcanzar la misericordia de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que nosotros pudiésemos obtener ya de nuestra propia cuenta. Es algo que ya estaba adelante. Según como él lo escribe, dice, entonces él tiene un don profético que él envió a su iglesia en estos últimos días para estimular la fe de la gente. Y ese don empieza por el amor de Dios, que envió a su Hijo, Cristo, para que él dejara su palabra. ¿Qué es lo que estimula la fe de la gente? ¿Qué es lo que estimula la fe del hombre? Las promesas que hay en su palabra. Aquello que dice, pida lo que quiere y le será dado. Pero ¿qué dice? El que creyere primero. Es que el hombre quiere recibir, pero no cree. O sea, el que creyere, si crees en mi palabra y cree al que me envió, ese tiene vida eterna. ¿Cómo quiere tener vida eterna si no cree? El que no cree las obras que yo hago, él las hará también y mayores porque yo voy al Padre. Amén. ¿Cómo queremos hacer las obras de Cristo si no creemos? Amén. Las obras cuentan.
Las obras cuentan lo que nosotros, o lo que está en nosotros. El legado que hay, el legado que podamos dejar, el legado que podamos hacer en esta tierra, cuenta qué tan grande es el creer de nosotros y qué tan grande es la fe de nosotros. Amén. Ahora, no me venga a decir a mí que estas cosas se creen porque se creen, no. Esas cosas se tienen que creer de nuestro corazón. Ahora, las obras cuentan, dice la Biblia, que somos hechura suya, que somos hijos de Dios. Las obras muestran de nosotros quién está en nosotros. Amén. Entonces, si él habla a través de mí, dice él, eso sería secundario, pero sería su palabra de la misma manera. Ahora dice el dudar su palabra escrita sería pecado. ¿Ves? Por eso es que dice la Biblia clara, ya ha sido condenado. Si nosotros queremos tener futuro aquí, tenemos que nosotros, yo tengo que tener una fe perfecta, un creer perfecto. Y no lo digo esto para estoy exhortando yo mismo y lo digo con mi propio, desde el corazón. Si yo quiero hacer que usted sea salvo, ese es mi anhelo. Si yo lo pudiera salvar, ya lo hubiera salvado. Primero tengo que creérmela yo mismo, creer que usted va a ser salvo. Pero si hay duda en mí, si hay titubeo en mí, si me paro aquí con dudas, voy a predicar el sermón más bonito, el sermón más grande. Porque el juicio empieza por la casa. Nosotros como directores aquí, como maestros en las diferentes posiciones, si no tenemos fe, si no tenemos amor y fe, el trabajo es un trabajo nulo y perdido. No va a tener raíces. No va a haber futuro, mucho menos si la cosa no anda tan bien. Sería una pérdida de tiempo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice, dudar su palabra hablada sería pecado. ¿Cuál es la palabra hablada? Dudar su palabra hablada sería pecado. Yo creo un mensaje. Yo creo un mensaje. Y me costó creerlo. Y esto no quiere decir que esté condenado por esto. Pero ahora que lo creo, yo le digo, Señor, nunca permita que yo pueda creer tu palabra hablada. Porque dice la Biblia que es pecado. Porque eso me convertiría en el incrédulo más incrédulo y eso me traería condenación. Amén. Entonces yo me quedo al lado de su palabra hablada. Porque a mí no me va a dar la vida eterna. Amén. Lo que yo fui o lo que era o lo que soy. O lo que hice o lo que no hice. A mí me va a dar la vida eterna si yo creo en su palabra y me quedo al lado de su palabra. Gloria al nombre del Señor. Dudar su palabra hablada sería pecado. Ven, ahora usted debe estar preparado, dice, y todos ustedes en la línea de oración para creer, dice él. Amén. Hermano Branham dice, si yo me diera cuenta que soy el incrédulo más incrédulo, dice, yo me saldría de la línea de oración mejor. ¿Por qué dice él? Porque no estoy haciendo nada, más bien estoy cometiendo pecado.
Pecado no solamente se comete en la cantina. Pecado no solamente se comete cuando, ¿me entiende? El pecado está en todos lados. Y el pecado más terrible, el pecado más aniquilado, puede estar entre la iglesia. Es el pecado que más condenación nos puede traer. El estar dudando su palabra, el no creer su palabra, el estar fuera de sí. Dice, y si no creen, dice él, yo me saldré de la iglesia, yo me saldré de la línea de oración. Amén. Porque téngalo por seguro, dice él, estaría en una situación peor de lo que alguna vez estuvieron toda su vida. ¿Y qué dice él? Eso es descreer su palabra. Esa es incredulidad. Y la incredulidad es el pecado imperdonable, el que no tiene perdón. Por eso Jesús les dijo a aquella gente incrédula, ahora ustedes pueden decir lo que quieran de mí. Si quieren me creen y si quieren no me creen. De mí hagan lo que quieran. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga aquel que es de verdad, cuando venga ese espíritu por el cual él estaba ahí, a ese dicen ni una sola palabra, porque no tendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Estaba hablando de los tiempos. A ver, ¿qué significan siglos? ¿Qué significan siglos? Creo que años, centenares, ni en los primeros 100 años, ni en los segundos 100 años, ni en los primeros 1000 años, ni en los segundos 1000 años, ni en los terceros 1000 años. No habría perdón. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora mire usted, lo que sucede en el estanque de Bethesda, vamos a profundizar un poquito. Lo que sucedió en el estanque de Bethesda no era una amenaza, era una advertencia. Gloria al nombre del Señor. Solo adelante hacia el capítulo 5 del libro de Juan y verso 14. Gloria al nombre del Señor. No, no es ahí. Sí, ahí es. ¿Qué dice? Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y le dijo a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Escuchó eso? Eso fue lo que sucedió en el estanque de Bethesda. ¿Qué fue lo que sucedió en ese estanque de Bethesda? Que había un momento cuando el agua se movía. Eso significaba que Dios estaba en el agua. Y era tanta la multitud que solamente el que entraba primero de ser el que era sanado. O sea, recibir una sanidad y era tan difícil. Y estaban todos listos, preparados. Ahora estamos dormidos. Las Biblias empolvadas, los libros pudriéndose. No nos gusta leer el mensaje, nada nos gusta.
no tenemos ni Biblia. Gloria al nombre del Señor. Es decir, que no estamos creyendo de nuestro corazón. Hay que creer desde el corazón. ¿Qué sucedió ahí? Nada, mira, según la advertencia. Sepas bien lo que estás haciendo y lo que piensa lo que recibiste. Ese hombre llevaba tiempo ahí esperando. Él estaba postrado, él no podía volarse ahí. Él estaba ahí esperando la misericordia, alguien que lo suspendiera. ¿Y quién lo iba a hacer? Si solo los que viven eran enfermos. Yo quería ir a agarrar a otro enfermo para tirarlo. En vez de mi novio me metía yo. Era difícil, no había manera. Pero cuando Cristo llegó, ¿quiere ser sano? Claro que sí. Y él lo sanó. Pero cuando se lo encontró en el templo, él le dijo lo que le tenía que decir. Y listo, no le dijo más nada. Después le habló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir que las enfermedades, algunas cosas de enfermedades, son causa de pecado. Son causa del pecado. Hay pecados que se han cometido. Voy a decir algo tremendo y esto es doloroso porque yo no quisiera que esto sucediera a nadie. Es terrible. Hay pecados que se han cometido en nuestro andar del tiempo, que aún nos bautizamos en el nombre de Jesucristo y venimos a los pies de Cristo y hay que pagar eso, hay que limpiarse, Dios tiene que limpiarnos. Vienen grandes enfermedades, grandes dolencias, grande sufrimiento en lo físico, hasta que ese pecado sale. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para que no te venga algo peor. Mire, en este caso Jesús no está hablando de ningún acto inmoral. No está hablando de adulterio, no está hablando de fornicación, no está hablando de cuántas chelas se metió, cuántos whisky, o cuánto hizo, o cuánto había hecho. Gloria al nombre del Señor. Esta es la inmoralidad que hemos cometido, lo podemos pagar con una enfermedad, lo podemos pagar con lo que Dios quiera que sea. Pero no vamos a morir. Dios nos llevará hasta un punto. Él permitirá llevarnos hasta un punto hasta que podamos reconocer y darnos cuenta que debemos creer desde nuestro corazón. Vean lo que pasó con Job. Job, un hombre íntegro. Job, un hombre limpio delante de la presencia del Señor. Pero sus hijos eran incrédulos. Sus hijos eran malignos. ¿Está escuchando eso? Y un día llegó Satanás y le dijo, este es tu gran siervo Job. Sí, es mi siervo Job. ¿Te ama? Mejor me ama. Ah, tócale lo que tiene y te darás cuenta lo que es tu siervo Job. ¿Qué hizo Dios? Haz lo que quieras con él, pero te prohíbo que toques su alma. Y Job llegó hasta un límite. Llegó hasta un punto donde su propia familia, su propia esposa lo maldijo. Y le dijo, muérete ya ante la presencia de Dios y deja de sufrir. Y él le dijo, no, yo he creído en algo. Y Dios le restauró. Dios le sanó y le restauró y le dio todo lo que había perdido. Solamente era algo que tenía que suceder en él. Entonces son las cosas que pasan. La vida del creyente no es un camino fácil, como nosotros en alguna vez lo imaginamos. Es algo tremendo, es una lucha constante. Y esto que sucedió en el estanque de Bethesda y estas advertencias, no estaba advirtiendo sobre la inmoralidad ni nada de lo otro, estaba advirtiéndole sobre la incredulidad. El que no cree ya es condenado.
Él estaba advirtiendo que la incredulidad no permitiera que la incredulidad lo pudiera condenar. Amén. De eso le está hablando. Ahora el hermano Branham dice que no es, dice la inmoralidad. Claro, que un creyente tiene que ser limpio, ¿verdad? Tiene que cuidar su santidad. Más los que servimos aquí, desde hasta aquí, tenemos que cuidar la santidad. No podemos hacer estas cosas si estamos enredados en cosas, porque la santidad es lo primero. Sin santidad no ayudará al Señor, dice la Biblia. Dice que no son esas cosas que llevan al hombre al infierno. No son esas cosas que lo condenan. Dice, es su incredulidad. Amén. Y el pecado premeditado, lo que sabemos que es pecado y se sigue haciendo el pecado, dice hermano Branham, son atributos de la incredulidad. Eso significa que no hemos creído todavía como se debe creer. El día que creamos como se debe creer, todas esas cosas se van de nosotros. Y ahora usted dice, ¿qué será lo que está sucediendo que a mí no me deja? ¿Qué será lo que está sucediendo que a mí no me... O sea, qué extraño, hay algo tan extraño. Y el diablo, claro que el diablo va a seguir enredando las cosas. El diablo va a seguir trabajando, cortando y haciendo lo que quiera para que usted esté enredado. Es que usted no está enredado porque usted quiere estar enredado. El creyente no peca porque quiere pecar. El creyente peca porque él no cree. Cuando el creyente cree desde su corazón, el pecado te dará un grito, un sonido de terror. Y dirá usted, como cualquier otra sombra, fugaz, se irá, porque no soportará estar bajo su presencia, porque usted cree. Porque el pecado es de las tinieblas, el pecado es de la luz. Y por eso el hombre pecador amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Entonces no es lo que le está diciendo a este hombre, no está hablando de estas cosas. ¿Ves? Porque en el momento que él descreyera, ¿qué es lo que hizo él? A ver, mire qué tremendo, ¿qué es lo que él hizo? Mire lo que él hizo primero. Y eso es lo que el hombre tiene que hacer, y tiene que estar totalmente espiritual. Mire, no se me vayan a estar aburriendo, porque o si no, no termino hoy. En el momento que ustedes se me aburren y se me apaguen, no me paro. Aquí amanecemos. ¿Cómo dicen amén? ¿Qué es lo que dice este paralítico? Que ya no era paralítico, que ya no estaba enfermo. Después le dijo, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que dice en el verso 15? Se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Claro, él se asustó y dijo, no vaya a ser que sea un incrédulo, no vaya a ser que esté, no, yo voy a manifestarme, yo voy a pronunciarme, yo voy a decir que fue este que me sanó, que fue Jesús, que fue el único que tuvo. Amén. ¿Ya viste lo que dice él? Yo tengo un amigo, lo tenía, no sé si ya se murió. Hace años no lo veo. Un buen amigo. Un buen testigo de Jehová, de esos hombres que conocen la letra, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Es un hombre fino que conoce intelectualidad, pero de las buenas. Tuvimos una discusión una vez. Y tuvimos un debate tan tremendo que ni él me ganó ni yo le gané. Cuando mi hermana Angélica, Dios la sanó. Y me dice,
No sé por qué el Espíritu Santo la sanó. No sé, pero yo no creo que haya sido él. Pero estaba diciendo. Pues no lo puedo ganar, porque lo que estábamos discutiendo es, yo le digo, no, es que el Espíritu Santo es el que sana, es el que hace la obra, porque ellos no creen en el Espíritu Santo. Y estamos debatiendo sobre el Espíritu Santo, y le digo, el Espíritu Santo la sanó. Entonces él dice, hay escrituras para eso, y las leemos las escrituras para eso, y me dice, yo no sé por qué el Espíritu Santo la sanó, no sé cómo pudo ser, él lo estaba demostrando, pero yo no creo que haya sido el Espíritu Santo. Ve, él no cree en eso, yo creo en eso. Este hombre creyó, y en el momento porque Jesús le dijo, no peque más antes que te venga algo peor, entonces él salió de una vez y les voy a decir a los judíos que él era que lo había sanado, manifestando y demostrando que él creía que había sido él. Amén. Dice el hermano Abraham que el hombre no tiene que hacer nada para ir al infierno. Dice que no es mucho lo que tiene que hacer el hermano Abraham, que es tan fácil. Hermano Abraham dice no es mucho lo que el hombre tiene que hacer, dice solamente lo que tiene que hacer es no creer en Cristo. Negar que existe Jesucristo. Eso es todo lo que él tiene que hacer. No tiene que porque mata, que porque viola, que porque roba. No, eso es. Que nosotros decimos que ese mató a 25, ese mató a 30, ese mató a 50, ese violó a tantos, ese es el más malo. No, hermano Abraham dice, no tiene que hacer mucho, dice, para que el hombre vaya al infierno, solamente dice de creer su palabra. Gloria al nombre del Señor, es lo que tiene que hacer. ¿Ves? No es nada. Ahora el hombre puede creer que es el más santo, que es el más fino, que es el más limpio, que no comete pecado, que es limpio, que es fino, que es santo, pero si no cree la palabra, es de él que paga. Ahora, si usted me compara a mí, a la par de los grandes letrados, de los grandes profesores de la Biblia, de los grandes, ¿cómo se llama esto? Los grandes seminaristas y grabados en seminario, nada que ver. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? El creer. El creer. Amén. Ahí es donde está el detalle, el creer. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará. Mayor las hará. ¿Ves? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice, toda la diferencia está en el creer, no está en otra cosa. Condenarse está en el que no creyó únicamente. Salvarse está porque usted creyó, recibió salvación. Se sanó porque usted creyó ser sano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que asegurarnos? Nosotros tenemos que ir en oración y decirle, Señor, estoy creyendo, Señor. Muéstrame que soy un creyente de verdad. Yo quiero saber, Señor, si en verdad yo creo, porque estoy nulo, no sé si creo. Y más cuando hay esas circunstancias de dificultades y cosas. Ahí donde nosotros tenemos, mira, a veces Dios nos pone una dolencia, nos pone una dificultad, nos pone algo, es despertándonos para ver si nosotros podemos ir en oración y decirle, Señor, yo creo o no creo. Hay que preguntarle a Él, Señor, yo creo, estoy identificado. Muéstrame, Señor. Y verá que Él, esa luz apacible, ese viento frío. Mire, cuando yo entré aquí ahorita en el púlpito, no podía ni hablar. Pero me está escuchando. Pero cuando salga de aquí voy a estar igual. Porque en este momento estoy ungido por el Espíritu. Desde el momento que ya la batería se apaga y ya Dios terminó su función,
De la ronquera. Que venga lo que venga. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ay, hermano Salvador, predique porque estoy ronco. No. Yo he aprendido mucho. Y yo no creo, yo escudriño las cosas. No tengo mucho que hablar ni mucho que decir, pero hay cosas que yo las analizo bien. No tiene que hacer nada, solamente fallar. Dice, ¿usted quiere irse al infierno? Dice él. Nada más no crea, dice, y eso es todo, no tiene que hacer más nada. O sea, el hombre para irse al infierno no tiene que hacer nada, no tiene que irse ni siquiera irse a tener mala vida en una cárcel, o que lo vayan y lo maten también, nada va a sufrir para eso, no. Y hacer tanta cosa. Solamente lo que tiene que hacer es, no cree en Cristo y listo, ya, se fue. Eso es todo, no hay otra cosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y viceversa, si queremos lograr algo, creer. Nada más, creer de nuestro propio corazón, que sea el corazón que hable. Amén. Romanos 10 y versos 3 al 4. Vamos a ver cómo está la hora, ya vamos a ir terminando. Mire Romanos capítulo 10, verso 4, dice la palabra. Esto es tremendo. ¿Cuántos están contentos? Recuerde que la palabra es sanidad del alma, no para la carne. Usted le puede dar sueño, le puede dar todo, pero eso es carne. Entonces a la carne hay que enseñarle que la cosa no es jugando. Capítulo 10, versos 3 al 4, dice la palabra del Señor así. Capítulo 10 en adelante. Pablo está hablando sobre una cosa importante que estaba sucediendo en Israel. Israel había caído en una incredulidad tan tremenda y habían llegado a un fracaso inmenso. El reino se les cayó totalmente. Por eso Jesús dijo, cuando ellos le dijeron a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban hablando que el reino estaba caído. Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y la razón de que Dios puso ese pueblo potestad. Vas a recibir poder cuando haya venido desde lo alto. Y entonces, Israel había caído en una incredulidad tan tremenda que habían fracasado bajo las promesas del Señor. Entonces Pablo les dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Ves? Eso era lo que ellos tenían. Y era real. Era tanta la incredulidad que Dios bajó en carne y no creyeron en Él. Entonces era manifiesta la incredulidad. Era manifiesto que su reino había caído. Porque ignorando la justicia de Dios, dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Escuchó eso? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Ves? Estaba hablando totalmente de que no habían creído. Entonces eso les tenía el reino dividido, el reino caído totalmente. Amén. Una iglesia que no cree, una iglesia que está terminada. Quiere ver una iglesia que esté caída, terminada, destrozada, que no crea. Que no crea. ¿No cree? A ver, ¿cuántos creen esta mañana? Ahora, Manuel Graham dice en este mensaje, en tu palabra, dice él, crean lo que quieran, dice él,
crean lo que quieran, dice él, yo no creo que un cristiano, dice, muera. No existe ninguna escritura para ella en la Biblia. No, Señor, dice él. Amén. Ahora, en el libro de Juan capítulo 11, verso 25 al 16, al 26, porque el hermano Abraham está diciendo, él está diciendo que el hombre no necesita hacer mucho para ser condenado, para ir al infierno, dice él, solamente no creer. Porque él está hablando sobre estas cosas porque el infierno es muerte total. El infierno es muerte, digamos, es terminación total. Entonces, aquí en esta escritura, porque lo que Lázaro estaba manifestando en su muerte era parte del pecado. Era parte del pecado. Porque dice la Biblia que Lázaro estaba muerto y ya tenía mal olor, ya tenía 4 días de muerto, estaba podrido. Entonces eso significaba que había una impureza, que había una cosa terrible, había una suciedad inmensa. Amén. Una cosa que no se podía soportar. Por eso todos estaban ahí diciendo, Señor, si estuvieras aquí, pues nuestro hermano no hubiera muerto. Entonces él les dijo a ellos, no, él no está muerto, él está dormido, él está vivo. Y esto significaba la gran impureza que había, no lo que Lázaro era, sino lo que Lázaro estaba manifestando. Manifestación de pecado, cuando el hombre está en pecado, cuando el hombre está caído, cuando el hombre está fuera de sí, cuando el hombre no cree, cuando el hombre está fuera de Dios y Dios está lejos de él, está en esta condición. Pero Lázaro era un creyente. Aquel estaba en la condición de muerte, él estaba muerto, él estaba podrido, era una suciedad completa. Lázaro era un creyente, era un hijo de Dios. ¿Está escuchando eso? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso ustedes ven la línea de lo que estamos hablando, lo que sucede en el estanque de Betesda, que no era una amenaza, era una advertencia. No estaba hablando de la inmoralidad y de la impureza, estaba hablando de la incredulidad. Procurando que este hombre no fuera incrédulo y dejara de creer que Jesucristo lo había sanado, porque los judíos, a los que Cristo sanaba, tenían que esconderse, tenían que quedarse queditos, que los judíos los podían apedrear, los podían matar, los podían amenazar. Pero ¿qué dijo él para librarse? Se fue y les dijo a los judíos que Cristo lo había sanado. Él era un creyente. En el libro de Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. ¿Escuchó eso? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quería decir eso? Que Lázaro era un creyente. Y que Lázaro estaba muerto. Y que porque murió creyendo, él tenía vida en una resurrección. Cuando a Jesús le dijeron, sí, sabemos que él resucitará, porque si le dijo, él va a resucitar. Sí, sabemos que resucitará en la resurrección. Estaban demostrando que ellos eran creyentes, que creían en la voz de la resurrección. Gloria al nombre del Señor. Pero Jesús les dijo, no, él va a resucitar. Amén. Entonces, el que cree en mí, dice 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice el consigno de pregunta. Sí, Señor.
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. El profeta dice algo aquí que es tan glorioso y es algo tremendo. Él dice una frase: el enemigo siempre pone un signo de pregunta. Dice él: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén. ¿Ves? Ahora, aquí voy a cerrar. Creo lo que quiera, dice él. Yo no creo que un cristiano muera. No existe ninguna escritura para ello, en la Biblia. No, Señor, dice. ¿Ves? Ahora, usted dice: bueno, me puedo quedar como estoy. No se puede quedar así. Porque las obras muestran quién está dentro de nosotros. Las obras muestran nuestra vida. Las obras de nuestro ser, de nuestra vida, muestran lo que está dentro de nosotros. Las obras nuestras, lo que nosotros hagamos o manifestemos aquí personalmente, eso significa si somos incrédulos o somos creyentes de verdad. ¿Escuchó? Y esa es la condenación. El no creer. Hermano, voy a pedir un mensaje que yo lo prediqué por ahí del 2006 lo prediqué este mensaje. Yo hace muchos años he intentado volverlo a predicar y digo yo, es que es tan doloroso, pero es una realidad. Y lo más doloroso y la realidad más grande y lo que más duele para un predicador es decirle a su iglesia, la iglesia que Dios le ha puesto. Porque vea, ¿sabe usted qué es un pastor? El pastor es un elemento de servicio como la escoba de barrer el piso. Yo quisiera que ustedes me hicieran la escoba de barrer el piso, que pudieran sacarme del lugar donde estoy más cansado, trabajado y cansado, con fiebre, con dolor de cabeza, y decirme: hermano, vaya a la iglesia porque necesito hablar con usted. Yo quisiera hacer ese. Porque un pastor no hace pastor, pero si la iglesia no lo hace pastor, entonces hay un problema extraño. La incredulidad está ahí. Y lo más terrible es decir lo que el hermano Branham dice en el mensaje: las tres clases del creyente, las tres clases de creyente. Él dice, en una iglesia, dice, por muy pequeña que sea, existen las tres clases de creyentes. Está, dice, el creyente incrédulo, el creyente manufacturado y el creyente genuino, el creyente de verdad. Dice, en las tres clases de creyentes están en la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, por muy pequeña que sea. Claro, al principio de este ministerio era una bendición predicar ese mensaje. Estábamos empezando. Pero ya 20 años, 23 años después, donde todos debiéramos de estar en un nivel perfecto, ya yo tengo que pensarlo para poder venir, aunque ya lo estoy predicando el mensaje, las tres clases de creyentes, y poder profundizarme en ese mensaje. Es un mensaje tremendo y doloroso, que duele creer que la iglesia tiene creyentes incrédulos. ¿Cuál es el creyente incrédulo? El que está en la iglesia y no cree en nada, pero está en la iglesia. Sí, el profeta dice que está en la iglesia y no cree en nada, y dice, bien, está en la iglesia.
El creyente manufacturado es aquel que no le gusta que le digan nada, ni que le saquen las cobijas al sol, ni que lo reprendan, ni nada. Es manufacturado. Él no acepta nada, él no cree nada, él no quiere que lo toquen, él es niña de la lita. El creyente de verdad es aquel que se para en la brecha y sigue su palabra. Y cree al que me envió, y ese tiene vida eterna. Pongámonos de pie. Ahora, el mensaje de la historia de mi vida dice, él crean lo que quieran creer. Dice, yo no creo que un cristiano muera. No existe ninguna escritura para ello en las Biblias. No, Señor, dice él. ¿Qué quiere decir esto? Que así esté enfermo, así esté como esté, así esté podrido en la tumba. Él se levantará en el día de la resurrección, irreprensible e incorruptible. Eso es lo que la palabra dice. Cuando esto corrupto se viste de incorrupción, cuando esto inmortal se viste de inmortalidad, dijo Pablo, se olvida la muerte en victoria. ¿Saben dónde estaba Pablo? Pablo estaba en la cárcel en Roma. Es un aposento bajo una grada así, y es un lugar húmedo y oscuro. Oscuro, un lugar húmedo, pequeño, oscuro, donde Pablo pasa los últimos días. Cuando él dice aquella frase y escribe aquella carta, he guardado la fe, he predicado tu palabra y he guardado la fe. Por lo tanto, me está guardada la corona del Señor Jesucristo, la cual el juez justo me dará aquel día, dice. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Porque dice él, ya estoy pronto para ser crucificado. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces él le larga un insulto, un grito a la muerte, le dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Gracias le doy a Dios por haber ganado la victoria. Quiso decir él, una victoria que no es mía, es una victoria que ha sido dada por mi Señor Jesucristo. En la historia de mi vida, él dice, no, Señor, no creo que un cristiano se muera o existe alguna escritura que diga que él va a morir. No, sea lo que sea. Por eso nosotros debemos de aferrarnos a la vida en todas circunstancias. Que el doctor dice, mire, le quedan 3 días, no importa lo que el doctor diga, usted diga, no hay muerte para el creyente, y verá que el dolor sale, verá que el dolor se va. Que el doctor diga, te tenemos que operar, te tenemos que cortar el brazo, te tenemos que cortar la pierna, usted diga, no, Señor, esto no existe para el creyente, y aférrese y verá. Aférrese a este mensaje, yo lo reto en esta mañana. Si lo que usted pueda estar sucediendo en usted, lo que puede estar pasando, yo lo reto en esta mañana, que si usted cree de verdad en su propio corazón, cuando usted sale de aquí, usted estará sano. Porque no es el que está parado aquí, no es lo que yo estoy diciendo, profeta, eso es secundario, y eso es lo que me gusta, que yo sea secundario aquí. Que no tenga nada que hacer aquí, que sea su palabra, porque eso es lo que usted tiene que creer, la palabra del Señor. No me crea a mí, porque va a fracasar. Sí. Es que ese pueblo estaba diciendo, porque a veces yo digo, ¿será yo el que tengo la gran culpa de todo? ¿Seré yo el que estoy haciéndole daño a la iglesia? ¿Será yo el que estoy haciendo la cosa mal? Hermano Abraham dice, aquí en este mensaje, en su palabra, lea el párrafo 46 en adelante, y él lo va a encontrar. Él dice, lo mío es secundario, no es lo que yo diga, dice, es lo que usted pueda creer. Amén. En 1 Juan capítulo 5, verso 5, aquí cerramos y seguimos el domingo. Dice, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree, dice, que Jesús es el Hijo de Dios.
Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Eso es lo que estamos discutiendo con el testigo. Es el Espíritu que da testimonio. Y el Espíritu es Dios. ¿Quién es el que vence el mundo? Dice, el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Ves? Si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, si creemos que el Espíritu es el que da testimonio. Ahora, ¿quién es el que vence el mundo? El Espíritu de Dios. Porque es el que da testimonio. Cuando a mí se me empieza, a veces ustedes dicen, qué ridículo, hermano Daniel, las cosas que dice. Yo cuando llego a mi casa digo, la iglesia ya está riendo de mí por las cosas que digo. Cuando a mí se me entume el brazo izquierdo y la paleta se me contractura, atrás es un dolor, yo digo, ya tengo que parar. Mientras eso no me suceda, yo no me paro. Amén. Entonces dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Ve? Ese es Jesucristo. Entonces, sabemos que Jesucristo es la verdad y la vida, es el puente para llegar a Dios. Pero Cristo envió su Espíritu para que por Él nosotros seamos guiados, para que por Él seamos sanados, seamos bendecidos. Entonces el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Escuchó eso? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que creer. Amén. El único lugar provisto por Dios para su oración, dice Él, mis acciones dice, aquí dice, espérese un poquito para encontrarlo, porque el enemigo siempre está haciendo lo suyo. Dice, mis acciones y la indicación de la palabra de Dios en mi vida se muestra si soy hijo de Dios, sí o no. ¿Ves? Esto es muy importante que nosotros lo analicemos. Y aquí vamos a terminar. Es muy importante que nosotros analicemos esto y lo pongamos ¿cómo le dijera? Lo pongamos en nuestra conciencia de primero, que no se nos escape esto, que las acciones y la vindicación de la palabra de Dios en mi vida muestra si somos hijos de Dios, sí o no. Ve las acciones de nosotros. Entonces nosotros, ahí donde nosotros tenemos que analizar las acciones que nosotros estamos viviendo y haciendo. Acciones son cosas que se hacen. Acción, por eso dice la Biblia, todo lo que hagáis de hecho y de palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesucristo. Si hay algo que nosotros hacemos que hacemos que no tiene molde, porque digamos, si yo voy a leer la Biblia, escúchame bien lo que quiero decir. Si yo voy a leer la Biblia aquí en Juan capítulo 1, yo puedo decir libremente, con toda sinceridad y con toda libertad, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Si yo voy a orar, puedo decir, voy a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Porque todo lo que hay de hecho y de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor. Pero si yo me voy a tomar 1 litro de whisky, puedo decir, lo voy a poner así por encima, lo más fácil. Si me voy a tomar 1 litro de whisky, yo puedo decir, me tomo este litro de whisky en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Verdad que no? Entonces hay un molde que no coloca. Entonces cuando hayan hechos en nosotros, hayan cosas en nosotros, cosas de hacer y de querer hacer, antes de hacer algo, usted mira si el molde que tiene, si la palabra de Dios puede colocarse
ahí. Que usted pueda decir, lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Si eso que usted va a hacer o está haciendo no tiene el molde para que usted coloque la palabra ahí, déjeme decirle que ahí hay un problema grave y terrible. Hay que analizarlo. Pongamos en la conciencia de nosotros a trabajar y creerlo desde el corazón, porque la venida del Señor está cerca. Y solamente de esa manera podemos encontrar la misericordia de Dios. Que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor. Vamos a orar.